A ver. Bueno, pues otra vez gracias a todos por venir, gracias a DoFinder, gracias a la organización. Yo me llamo José Luis, para los que no me conozcáis. No sé si el micro se oye, no se oye, ¿está bien? Ah, vale, ok. Yo me dedico a esto del desarrollo del software desde hace algún tiempo, principalmente sistemas distribuidos, y estoy aprendiendo cómo se hacen estas cosas, ¿no? En el desarrollo del software, para mí lo más importante, la regla más importante, más básica, es que hay que reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión. La gracia y el problema es cómo conseguimos esto, qué herramientas tenemos y cómo hacerlo, ¿no? La mayoría de sistemas para desarrollo de software, la mayoría de lenguajes de programación tienen una característica común, y es que tienen mutabilidad, y la mutabilidad es compartida. Cuando tienen mutabilidad y es compartida, vamos en contra de estas reglas, concretamente del acoplamiento, porque la mutabilidad es un tipo de acoplamiento. La mutabilidad compartida, ¿no? Si tú tienes una variable aquí, que la puedes modificar aquí porque tienes acceso en otro módulo a la misma variable, la puedes cambiar y tal, eso es una forma de acoplamiento, y no estamos siguiendo la regla principal del desarrollo de software. Pero además, cuando a la mutabilidad y a compartir le añades concurrencia, pues viene el señor de la capucha, estás muerto. O sea, esto voy a tratar de desarrollarlo luego un poquito mejor, pero cuando juntas estos tres parámetros tienes un problema bastante grande. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las tecnologías que tenemos desde los orígenes tienen los dos primeros parámetros, y ahora queremos meter concurrencia, ¿no? Seguramente todos conocéis bastante Elixir. Este es un Hello World. ¿Para qué sirve el Hello World, el programa más famoso y más utilizado del mundo? Pues, por regla general, para lo único que sirve es para verificar que tienes el entorno del lenguaje operativo y funciona. Le dices, oye, escríbeme al Hello World, lo hace, pues sabes que tienes el compilador bien puesto, que el sistema de construcción funciona. Por regla general solo sirve para eso. Hay algunas excepciones, porque cuando ves un Hello World en un lenguaje de programación, no voy a decir nombres, o a lo mejor sí, en el que para hacer un Hello World tienes que crear una clase, dentro de la clase tienes que crear un método, ese método tiene que ser estático porque en realidad no es un método, sino que es una función dentro de un namespace, pero el namespace no es un módulo o un namespace, sino que es una clase. Java es un ejemplo, hay unos cuantos lenguajes más, ¿no? El Hello World puede decir cosas malas, pero por regla general nunca va a decir cosas buenas porque es un ejemplo muy estúpido, ¿no? En este caso, tanto en Elixir como en Erlang, este es un ejemplo en Elixir, este es un Hello World, vale, pues escríbeme Hello World, no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero paradigmáticamente, tanto Elixir como Erlang son lenguajes de programación funcionales y concurrentes. Y esto es un programa imperativo a 100%, de funcional esto no tiene nada, y encima es secuencial, es síncrono. O sea, esto es la antítesis de lo que busca Elixir y Erlang, ¿no? Pero si miramos un poquito con más detalle y más profundidad, nos encontramos algo que es bastante sorprendente, ¿no? Si preguntamos qué es un puts, resulta que hay un primer parámetro que por defecto es un stdio. Dice, bueno, ¿y esto del stdio qué es, no? Pues el stdio, si buscas en la documentación, no es terriblemente sencillo, pero te encuentras que el stdio es una cosa que se llama Process Group Leader. Y dices, ¿y esto qué es un Process Group Leader, no? Pues lo pones en la consola y es un PID. Un PID en Elixir significa que es un proceso. Lo que significa que nosotros cuando le decimos que escriba el Hello World, no le decimos dónde lo tiene que escribir, lo está escribiendo en un proceso. ¿Cómo es posible que lo escriba en un proceso? Lo que ocurre es que tenemos un proceso que se está ejecutando aparte, independiente de nuestro proceso, donde le decimos que escriba el Hello World, y nuestro proceso le está mandando un mensaje al otro proceso, no se comparte nada, y escribe el Hello World. Y además, si en vez de utilizar la salida estándar utilizamos un fichero, pues ocurre más o menos lo mismo. ¿Qué ocurre cuando creamos un fichero? Que nos devuelve un PID. Y podemos escribir exactamente igual mandando un mensaje a ese PID, ¿no? Pues esto es bastante sorprendente, que en un ejemplo tan estúpido y sencillo como un Hello World, si lo miramos con detalle, vemos que tenemos, primero, ejecución, tenemos concurrencia, porque tenemos un proceso que es el que se encarga de escribir y nuestro proceso que le pide que se escriba. Y luego tenemos sincronización
en dos procesos que son concurrentes, que es algo que suele ser bastante difícil cuando queremos hacer programación concurrente, y es una de las cosas que echa para atrás mucho a la gente, porque dice, vale, yo quiero hacer esto, pero quiero esperarme a que termine para continuar la ejecución o para hacer otra cosa, ¿no? Y aquí en Elixir y Erlang, como hemos visto, es algo que es bastante sencillo. El esquema de Elixir y Erlang, cuando nosotros programamos, la única forma de tener efectos es pasando mensajes a otro proceso. Y eso también es terriblemente interesante porque eso es compatible con la concurrencia. En la mayoría de lenguajes de programación, cuando quieres tener efectos, pues simplemente escribes en un fichero, lo haces de forma síncrona u obtienes una fecha o una hora o modificas una variable, ¿no? La mutabilidad. En Elixir no tenemos mutabilidad. Insisto, la única forma de tener efectos es mandar o recibir un mensaje. Que son efectos, no es programación funcional, pero es compatible con la concurrencia. Esto de aquí es uno de los juegos más antiguos del mundo, ¿no? En máquinas muy pequeñitas y tal. Y si lo pensamos un poco, tenemos una bola que se mueve, tiene como decisión propia. La bola se va moviendo, cuando llega a un borde, rebota, cuando llega a una pala, a una raqueta, rebota, ¿no? Al mismo tiempo, el sistema está leyendo dos inputs, que suelen ser dos potenciómetros, para saber si la raqueta tiene que subir o bajar. Entonces este programa, que es súper antiguo, es un programa concurrente, donde una bola tiene que moverse de forma concurrente a las paletas y la lectura de la posición en el potenciómetro que tienen que tener las paletas, ¿no? Entonces esto de la concurrencia es una necesidad del dominio de las aplicaciones desde el origen de los tiempos, ¿no? Y siempre nos hemos buscado la vida de, bueno, ¿cómo podemos resolver los temas de concurrencia para hacer un juego como este, ¿no? Y no es muy fácil. Este de aquí es Joe Armstrong, uno de los creadores de Erlang, y a él le gustaba decir que el mundo era concurrente. Y también le gustaba mucho utilizar el término de programación orientada a la concurrencia. Se hizo muy popular el término de programación orientada a objetos, ¿no? Pues a él le gustaba decir, bueno, pues si existe ese término, también programación orientada a la concurrencia. Hay muy pocos lenguajes de programación que tengan un buen soporte de programación orientada a la concurrencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema que no es concurrente, que no soporta concurrencia? Imagínate, esto yo lo he visto. Antiguamente en algunos ordenadores mandabas a imprimir algo que podía tardar 2 minutos y en el ordenador no se podía hacer nada, porque el ordenador, ¿qué estaba haciendo? Nada, esperar a que terminara de imprimir. Hasta que no terminara de imprimir no podías hacer nada, ¿no? Si me permitís, voy a contar una historia así un poco de abuelo cebolleta, y esto es que la semana pasada escuché unas personas que estaban hablando en Python. Todos conocemos Python, ¿no? Es un lenguaje de programación súper conocido. Estaban trabajando en Python y dicen, oye, tenemos un problema de rendimiento. Vamos a utilizar hebras para tener un productor y un consumidor para resolver este problema de rendimiento. Y además también se decía que era elegante. Va a quedar la solución más elegante. Bueno, no sé si todos conocéis el Heal, ¿no? ¿Conocéis el Heal en Python? El Heal en Python es algo que te garantiza y te asegura y te da 100% garantías que por muchas hebras que levantes, el código de Python nunca se va a ejecutar en paralelo, aunque tengas 8 cores y levantes 400 hebras, ¿no? Esto es así desde los años 80, desde el origen de Python. Y a día de hoy, 2024, unas cuantas décadas después, todavía están trabajando para quitarlo. Ya están cerca de quitarlo, pero es que estamos en el 2024 y todavía hay una tecnología muy utilizada y muy popular que gestiona la concurrencia de esta forma, ¿no? Este microprocesador, el 6502, es un microprocesador que fue revolucionario en su época. Y la razón por la que fue revolucionario es porque fue el primer procesador pequeño que se podía fabricar de forma barata. Entonces empezaron a vender como churros y fue el corazón, el cerebro de máquinas muy populares. Aquello es un Apple, una de las primeras consolas de videojuego, un Commodore 64, ¿no? Pero esta señora es una filósofa de finales del siglo XX y una de las cosas que decía es que la tecnología avanza, que es una barbaridad, ¿no? Entonces pasamos de ese microprocesador pequeñito que fue revolucionario a microprocesadores como este, que es más gordo, es mucho más rápido y mucho más potente. Vale, pues esto de aquí es el ordenador actualmente, si no me equivoco, el ordenador más potente que hay en el mundo ahora, ¿no? Y este ordenador, si miramos las características, hay una que es muy llamativa.
tiene 9 millones de procesadores. ¿Y por qué 9 millones de procesadores y no menos procesadores, pero más grandes y más rápidos? 9 millones de procesadores son un mogollón de procesadores. En realidad el superordenador es como un montón de ordenadores conectados entre sí con altísima velocidad, pero ¿no podríamos hacer procesadores que sean más grandes y más potentes y también más rápidos? Pues vamos a ver primero la velocidad. Alrededor de 1970 los procesadores tenían una velocidad de 1 megahercio. Esto es una escala logarítmica, ¿vale? 10 años más tarde, más o menos, aumentamos un orden de magnitud la velocidad de los procesadores, ¿no? 10 años más tarde volvimos a aumentar un orden de magnitud la velocidad de los procesadores. Esto es impresionante, ¿no? Y 10 años más tarde, en el 2000, volvimos a aumentar la velocidad de los procesadores y en 3 décadas hemos pasado de 1 megahercio a 1 gigahercio, a 1000 megahercios. Cada 10 años aumentábamos un orden de magnitud la velocidad de los procesadores. Eso significa que en el 2020, siguiendo con esta progresión, los procesadores tendrían que estar funcionando a 100 gigahercios. Lo que ocurre es que se paró un poco esta velocidad, esta aceleración de los procesadores y ya la velocidad aumentaba un poquito más despacio hasta que empezaron a ir más despacio. No es que la velocidad haya disminuido, la velocidad a la que aumentaban o la aceleración a la que aumentaban los procesadores, sino que los procesadores ahora son más lentos que hace unos años. Esto va en contra de la tecnología avanza, que es una barbaridad, ¿no? Pero, ¿y por qué? Pues vivimos en un universo caprichoso que tiene unos límites físicos, ¿no? Como el de la velocidad de la luz. Y resulta que para aumentar un poquito la velocidad de un procesador hay que aumentar muchísimo el consumo energético y también se aumenta muchísimo el calor que produce y que hay que extraer. Y eso hace también que los microprocesadores se puedan estropear, se puedan fundir, puedan fallar, ¿no? A día de hoy se puede freír un huevo en un microprocesador. Si le quitas los sistemas de refrigeración y pones un huevo, lo puedes freír, que ya es bastante, ¿no? ¿Y por qué no hacemos procesadores mucho más grandes? Procesadores que tengan el tamaño de una lavadora, de una habitación, ¿no? Seguramente esto sale mucho en los documentales. Las hormigas son súper fuertes, súper poderosas, ¿no? Son capaces de desplazar un montón, varias veces su peso, ¿no? Con alegría. Entonces, en historias de ciencia ficción es muy común decir, hormigas gigantes del tamaño de una persona. Imagínate, pues esas hormigas podrían levantar un coche con facilidad o un autobús, ¿no? Pero Galileo ya hace unos cuantos siglos explicó, no específicamente con las hormigas, que eso no funciona así. Si una hormiga tuviera el tamaño de una persona, no solo no podría levantar un coche, sino que ni siquiera se podría sujetar a sí misma, sus patas se quebrarían y se romperían. Eso lo explicó Galileo con una cosa que se llama la regla del cuadrado cubo. Y eso es una de las razones que no nos permite hacer microprocesadores muy grandes, ¿no? Y tenemos que recurrir, si queremos un ordenador muy grande, pues como hemos visto, a meter 9 millones de procesadores. Así que sí, la tecnología avanza, que es una barbaridad, y solemos decir, la tecnología de los ordenadores es que ha avanzado y avanza a un ritmo impresionante. Hace unas semanas, me dijo alguien, es que los sistemas de cifrado que tenemos ahora serán vulnerables dentro de poco porque los ordenadores avanzan muchísimo. Que no avanzan tanto, que ya lo hemos visto, que van más despacio ahora. Y tendemos a pensar que el mundo de la tecnología y los ordenadores es lo que más rápido avanza en el mundo. Pero fijaros que un chaval con 10 años que en 1900 hubiera visto el primer vuelo de un aparato más pesado que el aire, el vuelo de los hermanos Wright, 20 segundos volando, ese mismo chaval habría visto la evolución de aviones de hélice, aviones a reacción y supersónicos, y habría visto cómo llegamos a la Luna en un cohete. Con 80 años, ¿no? La misma persona habría visto esa evolución. Esa evolución es muchísimo más grande que la evolución que tenemos en los ordenadores, ¿no? Y eso es interesante recordarlo. Y aquí nuevamente hemos llegado a un tope. Llegamos a la Luna hace mucho tiempo y no hemos llegado a Marte, no hemos llegado a Júpiter y no hablemos ya de Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, ¿no? Hemos encontrado otra barrera tecnológica, ¿no? Que nos impone nuevamente el universo. Entonces, bueno, no podemos hacer las cosas ni más rápido ni más grande. No podemos hacer los procesadores y los ordenadores ni más grandes, bueno, los microprocesadores, ni más grandes ni más rápidos, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Este señor Herb Suter es un gurú de la programación, especialmente en el ecosistema de C++, y en el 2005, que ya hace años, 2 décadas, dio una charla en la que explicaba que esto de la velocidad de los ordenadores que se había acabado, que en vez de ser más rápidos tendríamos más cores y que tendríamos que adaptar la tecnología
a ser capaz de trabajar con varios cores simultáneamente. 2005, estamos en el 2024. Bueno, más cores, esto es una realidad. Fijaros que siempre hemos trabajado con un solo core hasta cerca del 2005, que se ha disparado linealmente el número de cores que estamos utilizando, ¿no? Ahora es normal tener un procesador con unos cuantos cores y además los microprocesadores ya vienen con varios cores, varios microprocesadores dentro, ¿no? Otra cosa que tenemos en el mundo es esto de Internet. Internet estamos todos conectados con todo el mundo, entonces hay una noticia que es muy chula o una tontería que alguien dice, no sé, la princesa esta de británica que se sale en una foto nova, todo el mundo se mete en una página web y podemos colapsar la página web, ¿no? Al principio, pues las páginas web era HTTP, no había estado, tú me pides, yo te respondo rápido y tal, pero ya a principios de este siglo, en el 2000, 2000 poco, se planteaba, oye, ¿qué pasa cuando una página web se hace popular? Porque pueden acceder simultáneamente 10.000 personas. En aquel entonces decía, wow, 10.000 personas, qué mogollón. Ahora no es tanto, ¿no? Pero dijeron, ¿y cómo podemos resolver el problema? Es el momento de pensar cómo resolver el problema de que 10.000 personas se puedan conectar simultáneamente, ¿no? Y decían, oye, tenemos ordenadores que ya son muy potentes, con 2 gigabytes de RAM. En aquel entonces, cuando estaban planteando esto, ahora sería un ordenador un poco de risa, pero decían, jolín, tenemos ordenadores de 1 GHz con 2 GB de RAM, ¿cómo podemos resolver que se pueda conectar mucha gente simultáneamente? Su objetivo eran 10.000 conexiones, ¿no? Lo primero que se probó y que se intentó fue con procesos de sistema operativo. El problema de los procesos de sistema operativo es que son muy gordos y muy pesados. Levantar 10.000 en aquel momento no era posible y hoy tampoco es razonable, ¿no? Entonces hay que intentar otra cosa, los threads. Los threads se parecen mucho a los procesos, pero son más ligeros. Eso mola, está bien, pues hagámoslo con thread. Pero los threads, aunque son más ligeros, siguen siendo demasiado pesados para levantar 10.000 hebras. Y lo que es peor es que esto es un paper súper interesante, recomiendo la lectura, en el que dicen, oye, hay un problema con los threads, ¿no? No voy a explicar todos los detalles, pero la conclusión es esta. ¿Qué le pasa a un thread? Un thread es más ligero porque comparte la memoria y esa memoria es mutable y al mismo tiempo es concurrente, pues te estás metiendo en problemas, como habíamos dicho en origen, ¿no? Eso más o menos es lo que dice el paper este, ¿no? Necesitamos sistemas de concurrencia ligeros, que podamos tener 10.000 conexiones, o decían ellos, necesitamos poder tener 10.000 conexiones simultáneas, ¿no? Esto de aquí es una gráfica que es súper popular, que decíamos mucho la gente que estábamos en el ecosistema de Erlang, la enseñábamos continuamente, la sacábamos a pasear, y este es el servidor web más popular de aquel momento y probablemente de ahora también, que es Apache, ¿vale? Compitiendo con un servidor web que es de Erlang, y este es el número de peticiones simultáneas que se hacían. Fijaros que el servidor web de Apache, en 2 configuraciones distintas, no llegaba a las 10.000 conexiones, se quedaba, no sé, estos serán unas 4.000 conexiones simultáneas y el servidor web moría, ¿no? Mientras que el mismo servicio en un servidor de Erlang, que es nativamente concurrente, lo dejaron en 80.000 porque se aburrían ya, dijeron, oye, hemos llegado a 80.000, ya nos cuesta hacer más, ¿no? Y funcionaba perfectamente. Estas pruebas se siguen haciendo con máquinas más modernas y en el ecosistema de Elixir, cuando desarrollaron Phoenix, una de las cosas que hicieron, ya no 10.000 conexiones, sino 2 millones de conexiones. No sé si conocéis la historia, esto está publicado en la web por ahí de Phoenix. Tuvieron problemas, no conseguían llegar a los 2 millones, encontraron el cuello de botella, que también es interesante ver cómo lo encontraron, y llegaron sin problemas a los 2 millones de conexiones simultáneas, ¿no? Y la cosa ha empeorado, porque ahora la web no es te pido, es indepotente, te pido y me olvido, y ya está, sino que ahora no solo mantienes un estado, sino que sueles mantener una conexión para que la web sea interactiva, te va actualizando cosas online, lo que supone un esfuerzo mayor para los sistemas y para la concurrencia, ¿no? Entonces ya hemos visto algunas de las razones por las que queremos concurrencia. El mundo es concurrente, prácticamente todas las aplicaciones requieren concurrencia y nos buscamos la vida, como este ping-pong que habíamos visto en origen, tener muchísimas conexiones simultáneas y porque cada vez tenemos más cores. ¿Cómo podemos aprovechar y utilizar estos cores, no? Bueno, estoy hablando mucho de concurrencia, pero todavía no hemos dicho muy bien qué es la concurrencia. A lo mejor lo tenemos muy claro, pero lo repasamos muy rápido. Esto es una definición de un diccionario, ¿no? Dice, concurrencia son cosas que pasan al mismo tiempo. Vale, bien.
Y si miramos una definición específica para ordenadores, pues dice más o menos lo mismo, que se ejecutan al mismo tiempo. O sea, es más o menos la misma definición, ¿no? Pero luego llega este señor que es Rob Pike, uno de los creadores del lenguaje de programación Go, que es un lenguaje de programación concurrente, pensado desde el origen para la concurrencia, y cuando él estaba promoviendo este lenguaje de programación, contaba, concurrencia no es paralelismo. Pero paralelismo es hacer cosas al mismo tiempo, y acabamos de ver que las definiciones que están en los diccionarios en Internet dicen que concurrencia es hacer cosas al mismo tiempo. Vamos a aclarar un poco este lío, ¿no? A lo mejor es un poco complicado definir qué es concurrencia, pero tenemos la suerte de que el término opuesto es secuencial. Y además no hay grises. Una cosa o es secuencial o es concurrente, no puede ser una cosa intermedia, ¿no? Entonces, en vez de definir concurrencia, vamos a intentar definir qué es secuencial, porque si definir qué es secuencial es fácil, concurrencia es lo que no es secuencial, porque son cosas opuestas y no hay grises. Un pequeño matiz, ¿podría alguien decir secuencial o síncrono? ¿Qué diferencia hay entre secuencial o síncrono? No vamos a entrar en este detalle, porque entraríamos en la parálisis de los filósofos, y las diferencias son muy pequeñas y no son relevantes para lo que estamos hablando, ¿no? Imaginaos que tenemos estas tres tareas y este es el tiempo que va a tardar en ejecutarse cada una de las tareas, las X, ¿vale? Entonces, si las ejecutamos, esto sería una ejecución secuencial. Primero se ejecuta una, cuando termina se ejecuta otra y cuando termina se ejecuta otra, ¿no? Da igual cómo las ordenemos, el tiempo total de ejecución siempre va a ser el mismo si se ejecutan inmediatamente una detrás de otra, ¿no? La característica fundamental de la ejecución secuencial es que ninguna tarea puede empezar hasta que haya terminado la tarea previa. Esto sería ejecución secuencial, ¿no? Si esto es ejecución secuencial, ¿qué es no secuencial? No secuencial es que una tarea podría, y esto es súper importante, el podría empezar a ejecutarse antes de que termine otra tarea. No significa, la negación no es que otra tarea empieza antes de que termine la tarea en curso, no, es que podría, porque en una ejecución concurrente el resultado puede ser idéntico a una ejecución secuencial, pero aún así, mientras exista el podría, es concurrente, ¿vale? Es un matiz importante. Bueno, volviendo a las tres tareas, una de las posibles formas de empezar una tarea sin que haya terminado la anterior es ejecutarlo en paralelo. Esto sería una forma de ejecutarlo en paralelo. Aquí también hay un tiempo en el que se están ejecutando las tres simultáneamente y aquí también, ¿no? Esto es concurrencia y paralelismo, ¿no? Una ventaja que vemos, evidentemente, es que la ejecución secuencial, el tiempo total de ejecución de las tareas es la suma de los tiempos de las tareas, mientras que la ejecución en paralelo, el tiempo total de la ejecución de todas las tareas, si se pueden ejecutar completamente en paralelo, es el tiempo de ejecución de la tarea más lenta. Esto es muy interesante porque estamos ganando tiempo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si tenemos una tarea muy larga y otras tareas que son muy pequeñas? Ejecutarlas en paralelo supone ninguna ventaja, pero es que es más, podría ser incluso perjudicial, podría ser más lento ejecutarlo en paralelo que ejecutarlo secuencialmente. Por ejemplo, ¿queremos ejecutar en paralelo la suma de dos números enteros de 16 bits? Pues no, porque el programar y coordinar la ejecución en paralelo o concurrente es mucho más caro que ejecutarlo directamente, secuencialmente, ¿vale? Pero hay otras formas en las que podemos iniciar la ejecución de otra tarea sin haber terminado la ejecución actual sin paralelismo. Aquí tenemos una tarea azul que la ejecución son todos estos pedazos azules, pero en un determinado momento esa tarea azul dice, hey, voy a ceder tiempo para que otra tarea se ejecute. Ahí se cuela o se permite que se cuele la amarilla, luego se cuela la verde, vuelve el azul, viene la amarilla y se van alternando cooperativamente. Son las propias tareas las que dicen cuándo otra tarea puede entrar en ejecución. Esto está muy bien. Y aquí tenemos concurrencia y hay cero paralelismo. Nada se está ejecutando simultáneamente. Es interesante y ahora veremos qué cosas interesantes tiene, pero también es delicado, porque para que esto funcione bien requieres que las tareas sean cooperativas y sean elegantes y amables. Fijaros aquí que esto es ejecución cooperativa, pero este ha sido egoísta. Ha dicho, no, yo hasta que no termine no entra en ejecución nadie. Eso es un problema, ¿no? Porque si todos son egoístas, al final no tienes concurrencia, ¿no?
te tienes que fiar de que el resto de las tareas se ejecuten bien. Pero hay otra posibilidad. Supongamos que dividimos el tiempo de ejecución de cada tarea en intervalos del mismo tamaño, ¿vale? Y además, en vez de que cada tarea sea la que decide cuándo puede entrar otra tarea en ejecución, pasamos de un caos de concurrencia. Aquí hay un árbitro, alguien desde fuera dice, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Y este árbitro permite darles tiempos iguales. Es justo. Ya no necesitas cooperación y no necesitas fiarte de que el resto de tareas se va a comportar adecuadamente. Y es más, si los slides, si los slots de ejecución los hacemos muy chiquititos, lo que ocurre es que nos da la impresión de que se están ejecutando en paralelo. La conmutación entre las diferentes tareas es tan rápida que dices, uy, está haciendo varias cosas en paralelo, pero en realidad es un paralelismo virtualizado. Dice, bueno, ejecución secuencial, el tiempo total de ejecución es este. En ejecución con multiplexación apropiativa, el tiempo de ejecución es el mismo. No hemos ganado nada. ¿Para qué hacemos esto, no? Bueno, no hemos ganado nada en tiempo total de ejecución, pero supongamos que tenemos 3 tareas pesadas y 4 tareas que son ligeras, ¿no? Si utilizamos multitarea apropiativa, vamos turnando las diferentes tareas, resulta que las tareas pequeñas se han completado en muy poquito tiempo. Lo que da en las tareas pequeñas tiempos de respuesta muy pequeños. Eso es algo muy positivo. Cuando tú entras en una página web, imagínate que hay gente que está haciendo una petición a una base de datos que le va a tardar 5 minutos. Pero tú entras y haces una petición que al sistema le tardaría, si tuviera recursos, le tardaría 1/10 de segundo. ¿Tengo que esperar 5 minutos a que termine su tarea para que ejecute la mía que dura 2/10 de segundos? Con este sistema no, y el sistema me responde muy rápidamente. Esto es algo muy deseado y que nos ofrece la concurrencia, no necesariamente el paralelismo, ¿vale? Estos son términos que hemos estado hablando ya y se puede combinar la multiplexación cooperativa no cooperativa con el paralelismo. Esto es un detalle muy importante, bueno, no solo se puede, sino que queremos hacerlo y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, la concurrencia es un conjunto muy grande donde caen muchas cosas. Una de las cosas que están dentro es el paralelismo, pero también está la multiplexación cooperativa o apropiativa. Y además hay una intersección, podemos tener paralelismo al mismo tiempo que multiplexación cooperativa o apropiativa, da igual, ¿no? ¿Por qué podemos querer la multiplexación apropiativa? Una de las razones ya lo hemos dicho, los tiempos de respuesta, ¿no? Pero otra razón es la justicia, ¿no? Imaginemos que tenemos un ordenador al que acceden un montón de personas, ¿no? Si ejecutamos, si el sistema funciona de forma cooperativa, nos tenemos que fiar de que esas personas y los procesos que ejecutan esas personas en algún momento me dejen a mí espacio para ejecutar lo que quiero ejecutar. Mientras que si es apropiativo, como hemos dicho antes, tenemos una especie de paralelismo virtualizado y da la impresión de que no tengo un ordenador, sino que cada uno tiene su propio ordenador, ¿no? No tienes que fiarte del resto. Otra cuestión que nos ofrece la concurrencia, la gestión de recursos. Supongamos que tenemos estas tareas que son secuenciales, son muy rápidas, uno es poner la lavadora, fregar y cocinar, ¿no? Pues resulta que tú cuando pones la lavadora, metes las cosas en la lavadora y tienes que esperar a que centrifugue. ¿Qué haces mientras centrifugue? Nada, pues a lo mejor en vez de perder el tiempo, eso es tiempo del sistema perdido, tiempo muerto, lo que se podría hacer es decir, oye, vamos a hacer un poquito de concurrencia cooperativa o apropiativa, ¿no? Y esta tarea que la tenemos después, o esta de aquí, metemos partes de esas tareas en el tiempo muerto que tenemos aquí. ¿Y qué hemos conseguido? Que el tiempo total de ejecución, en vez de llegar hasta aquí, pues se acorte significativamente, ¿no? Esto también funciona y funciona de maravilla con multiplexación apropiativa, ¿no? Pero aquí hay un tema delicado a tener en cuenta en el que no vamos a entrar en detalle porque se sale de lo que queremos hablar, y es que no todas las tareas son interrumpibles en cualquier momento y no todas las tareas se pueden retrasar un poco. Imaginaos, por ejemplo, que estás cocinando y dices, uy, pues me voy a ir a fregar, y te vas a fregar, tardas un rato y se te quema el cocido, ¿no? Entonces, ahí entramos en cuestiones de tiempo real, si la tarea se puede interrumpir, no se puede interrumpir, pero eso no es lo habitual cuando desarrollamos sistemas informáticos, ¿vale? Y luego hay tiempo real blando y duro, lo más habitual es el duro, ¿no? Entonces ya hemos visto un montón de razones por las que la concurrencia es algo que queremos, ¿no? Es algo deseable, bueno, más que deseable, necesario, ¿no?
Entonces el futuro es concurrente y es paralelo y la pregunta no es si queremos concurrencia, sino si estamos listos para la concurrencia. ¿Me permitís otra historia del abuelo Cebolleta? Esto me pasó, pues, no sé, en el 2006, 2007, 2008, poquito después de que Herb Sutter dijera que la concurrencia va a ser importante porque los ordenadores no van a ir más rápido, ¿no? Yo había desarrollado una aplicación que tenía una carga de interfaz de usuario bastante grande. Pintar en la pantalla es muy caro, ¿no? Entonces, recuerdo que el usuario se compró el primer ordenador multiprocesador que salía y era hiper caro y estaba muy contento porque decía, ¡oh! Con este maquinón que ha costado un dineral y tiene 4 procesadores, el sistema va a volar, ¿no? El sistema iba bastante bien, pero él dijo, le puedo meter todavía más carga y más tal al sistema. Claro, yo dije, ¿cómo le explico que no va a ser así? Bueno, pues el caso es que el ordenador nuevo pues no iba más rápido. ¿Por qué no iba más rápido? Porque hemos dicho que tenía una carga de presentación en pantalla muy grande. Toolkits gráficos famosos y populares, Qt, GTK, WXWidget, FLTK, VCL, ImGui. Decidme, nombradme el que queráis. ¿Cuáles de ellos es concurrente y reentrante? Concurrente en el sentido de que se le pueda llamar de distintas hebras. Ninguno. Ninguno hoy, ninguno en el pasado, ninguno hoy, y que yo sepa no hay ninguno que esté previsto, ¿no? Luego, si queréis, podemos explicar un poco cuáles son las razones, pero eso es un problema, ¿no? ¿Qué problemas tenemos con las concurrencias y cuáles son posibles herramientas y soluciones? Este de aquí, seguro le conocéis, es Ernst Dijkstra, uno de los genios, un dios, me quito el sombrero con este hombre, que habló de los temas de concurrencia, entre otras cosas, y planteó el problema de los filósofos, donde decía, pues imaginaos que tenemos unos filósofos donde solo tienen un tenedor compartido entre los dos y tal, ¿no? Y ahí planteaba pues los problemas habituales de la concurrencia. Para arreglar los problemas, las herramientas que se crearon, entre ellos el propio Dijkstra, pues fueron cosas como los semáforos, mutex y tal, ¿no? Que consisten básicamente en tener como un control de acceso. Hay una zona en la que solo puede haber dentro una persona y entonces hay un control de acceso. Si hay una persona dentro, no dejamos que entre. Si hay un proceso que está ejecutándose dentro de este sitio, no entra. Generalmente es un lock, es un cerrojo, aunque utilizamos mucho el semáforo, ¿no? El concepto de semáforo. Bueno, imaginaos que tenemos estas dos tareas, estos dos procesos, y se ejecutan concurrentemente de forma apropiativa, ¿vale? Pues si se ejecutan sin control podría pasar algo como esto, que uno empieza a escribir en la consola, luego le toca el turno al otro, no ha terminado de escribir el anterior y sale una basura, ¿no? Esto es un data race y para evitar el data race lo que se puede hacer es, oye, cuando alguien vaya a hacer a la consola hacemos un lock de forma que solo uno puede estar dentro y entonces podemos tener la ejecución de hola Manuel, hola José o al revés, pero no se van a mezclar. La ejecución puede estar en distinto orden, pero no se van a mezclar. Esto pues se aplicaría a la salida de pantalla. ¿Qué queremos si no queremos tener problemas en la salida de pantalla? Una de las razones por las que los entornos gráficos no son concurrentes, como decía antes. ¿Y qué pasa con la memoria? Pues con la memoria también tenemos ese problema. ¿Qué pasa si un proceso está escribiendo en una zona de memoria, otro proceso o una hebra, mejor dicho, casi mejor una hebra, va y escribe en la misma zona de memoria? Si los dos escriben al mismo tiempo, tendremos basura, ¿no? Solución sencilla, pues le ponemos un cerrojo, un semáforo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues el problema es que si ponemos un cerrojo a la memoria, a toda la memoria, un solo cerrojo, no hay concurrencia. Nos hemos cargado la concurrencia. El ordenador lo que más hace es hacer continuamente la memoria en muchos sitios. Bueno, pues ya está. En vez de poner uno, pongamos un montón de semáforos y cerrojos. Solucionado. ¿Cuál es el problema con este? Bueno, aquí hay un ejemplo muy sencillo con solo 2 semáforos y 2 recursos, que podrían ser 2 zonas de memoria, ¿no? Esto no pasa nada. Este dice, hey, quiero bloquear este recurso y cuando le haya bloqueado, pido el bloqueo de aquel recurso y luego continúa la ejecución. Esto la mayoría de las veces va a funcionar bien. Pero hay casos en los que no va a funcionar bien. Si se acompasa, si se sincroniza de forma que este ha bloqueado el recurso y aquel ha bloqueado el recurso, que no tiene por qué ocurrir en este orden. Esto es indeterminista, es un poco aleatorio. Pero si el rosa ha bloqueado B y el azul ha bloqueado A, este va a estar esperando a que aquel se desbloquee y el de arriba va a estar esperando a que se desbloquee el de abajo. Y eso no va a pasar nunca. Los procesos se van a quedar muertos por siempre jamás. Esto es el famoso deadlock, ¿no? Ese era un ejemplo muy sencillo y alguien podría pensar, bueno, yo sé cómo solucionarlo, pero ¿qué pasa si tenemos un montón de semáforos
de regiones críticas por nuestro código, pues tendríamos un mapa como este. ¿Y cómo se controla esto? Pues no se controla. Esto no hay que trabajar así porque es la muerte, ¿no? Este señor de aquí nos va a recordar que esto, claro, puede funcionar bien si lo haces bien. Es tu problema y es tu responsabilidad. Pero a mí me gusta decir, si algo es más fácil hacerlo mal que bien, tarde o temprano lo harás mal. Y esto es muy difícil. No es que sea más fácil hacerlo mal, es que es muy difícil hacerlo bien. Entonces el fracaso es garantizado. Esto es un ejemplo de un deadlock. Aquí la gente no puede avanzar porque todos se están entorpeciendo entre ellos, ¿no? Este es un ejemplo de un race condition súper curioso, ¿no? Si no hay un control de la concurrencia, resulta que esto, si es el balance de un banco, pues el resultado puede ser incorrecto, ¿no? La suma de los saberes y los debes no tienen por qué ser cero, ¿no? Por un error de concurrencia. Soluciones. El gran bloqueo. Si tengo solo un recurso que bloqueo para bloquear todo, no tengo problemas de deadlock ni de nada de esto. Pero tengo el problema de que ya no es concurrente. O sea, para eso no pensemos en concurrencia, ¿no? La otra solución que es súper interesante es el bloqueo en orden. Imaginaos que tenemos, no sé, 500 semáforos en el sistema y yo quiero bloquear el semáforo número 42. Si yo bloqueo primero, aunque no me haga falta, no tiene nada que ver conmigo, pero si bloqueo primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, y cuando tengo bloqueados todos hasta 41, bloqueo el 42, eso va a funcionar y no falla. Eso es una forma súper buena de organizar para evitar problemas los temas de concurrencia. Y dice, bueno, ya lo tenemos solucionado. Bueno, el problema con estas dos soluciones, incluyendo el bloqueo en orden, es que estamos eliminando la concurrencia. Son soluciones muy malas las dos, ¿no? Hay que buscar otras soluciones. Bueno, estos son los recursos que nos habían dado así un poco de bajo nivel. Y como decía este señor, oye, si lo haces bien va a funcionar bien, pero la realidad es que no se puede hacer bien, ¿no? Y el problema es el de siempre, que estamos trabajando con mutabilidad, compartir y concurrencia. Lo bueno sería trabajar sin mutabilidad y sin compartir, que es como trabaja Elixir y Erlang, ¿no? Y por eso pues, es una herramienta muy orientada a la concurrencia. Vamos a ver más herramientas que tenemos para trabajar con concurrencia, ¿no? Las voy a comentar así un poco rápido estas, pero una muy interesante son los ejecutores. No sé si los conocéis, están muy de moda, es súper popular y se están utilizando en todos lados, ¿no? Esto sería un grupo de ejecutores mal organizado, ¿no? Aquí hay un ejecutor que está currando como un esclavo y el resto pues no está trabajando. Alguien diría, jo, ¿qué jeta tienen que no ocurran? Ya, pero es que no caben en el agujero todos al mismo tiempo, tampoco. O sea, no es que sean unos jetas. Los ejecutores nos gustaría tener un montón de procesos, los podemos repartir aleatoriamente entre los diferentes ejecutores que podrían ser microprocesadores dentro del ordenador y ya está, ¿no? Esto lo podríamos visualizar así también. Tenemos varios procesadores, un montón de procesos aquí chiquititos y los procesadores van cogiendo una tarea y la ejecutan, la sueltan y buscan otra tarea, ¿no? Esto está muy bien, pero aparece el problema de la tarea gorda. ¿Qué pasa con una tarea gorda? Pues que los tiempos de respuesta estaban siendo muy buenos. Llegan tareas pequeñas y se resuelven rápidamente. Pero si tenemos tareas que requieren mucho tiempo, pues resulta que esa tarea ha entrado aquí y mientras se está ejecutando, llega otra tarea que le toca el turno y se ejecuta aquí y al final lo que va a ocurrir es que las tareas pesadas van a bloquear los ejecutores y nos quedamos sin el tiempo de respuesta corto. ¿Cuál es la solución a esto? Porque esto tiene solución. Pues la solución a esto es las tareas pesadas no las metas en los ejecutores. Hazlo por fuera. Hazlo en una hebra o en otros ejecutores para tareas pesadas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tú eres el responsable de saber qué tareas son pesadas y no son pesadas. Y una tarea que no es pesada hoy, a lo mejor mañana es pesada y resulta que no está en el lugar adecuado. Otra vez, es tu problema, tu responsabilidad y es mucho más fácil hacerlo mal que hacerlo bien y lo haremos mal, ¿no? No sé si conocéis Akka. Akka es un sistema de concurrencia desarrollado en Scala, súper popular. Esto fue, tú lo conoces seguro, la bomba. Esto fue una cosa impresionante de la concurrencia. Y Akka básicamente, Erlang, modelo de actores, supervisores. En Akka dijeron, la gente de Scala para el ecosistema de Java dijeron, jolín, la concurrencia que mola es el sistema de Erlang, el sistema de supervisores, el sistema de actores. Erlang no trabaja realmente con un sistema de actores, pero bueno, es algo muy parecido y se admite que se digan actores, ¿no? Akka se hizo súper popular imitando a Erlang. Pero, ¿habéis visto la letra pequeña de Akka? ¿Alguien conoce la letra pequeña de Akka? Está aquí.
No sé si se ve muy clara la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña dice, las tareas tienen que durar muy poco tiempo. Las tareas de acá tienen que durar muy poco tiempo y es tu responsabilidad que duren poco tiempo. Si tú en acá metes tareas que duran mucho tiempo, el sistema lo ha roto y no funciona. Nuevamente ese señor echándonos la bronca, ¿no? Bueno, una posible solución para el tema de las tareas gordas es la concurrencia apropiativa. Porque ¿qué hace la concurrencia apropiativa? Tú tienes una tarea muy grande y la trocea en partes pequeñas, en slots pequeños, con lo cual eso sería una solución interesante. Bueno, otra... ¿Cómo organizar los ejecutores? Para que veáis al nivel de paranoia que llega la gente con el tema este de los ejecutores, ¿no? No es algo tan sencillo, tenemos ahí unos ejecutores, las tareas se reparten. No, no. Fijaros la paranoia a la que se llega. Un ejecutor sería cómo distribuir las tareas entre los ejecutores de una forma que sea óptima. Pues esto se parece a un supermercado donde hay múltiples cajas. ¿En qué caja te pones? Pues tú puedes ir mirando qué caja tiene menos carga para tener un poco de suerte, ¿no? Pero esto se ha estudiado matemáticamente, esto no hay que darle muchas vueltas, esto ya está estudiado. Y la matemática lo que demuestra es una rama de la matemática que se llama teoría de colas, lo que demuestra es que el sistema más eficiente global es la cola única. Ten una sola cola y en esa cola dices... está libre la caja 3, la caja 8, la caja... Este es el sistema más eficiente demostrado matemáticamente, ¿no? Pues hagamos esto con los ordenadores, los ejecutores que trabajen con cola única. Bueno, es que es el más eficiente en un supermercado. Pero en los ordenadores a lo mejor no es lo más eficiente porque la tarea puede tener un tiempo de ejecución tan breve que el tiempo de ir a la caja puede ser significativo. Y puede ser tan significativo como puedes tardar tanto tiempo en decidir a qué ejecutor vas como el tiempo que tardas en ejecutarte, lo que significa que la mitad del tiempo lo estarías perdiendo en organización, ¿no? Entonces lo que proponen es una cosa que se llama job stealing, ¿no? Estos son los ejecutores. A los ejecutores les repartimos las tareas más o menos así aleatoriamente y entonces ellos van ejecutando y resulta que unas tareas tardan más, unas tareas tardan menos, a uno le ha tocado más tareas, a otro menos, y este ejecutor de aquí ya están terminando, están con su última tarea. Bueno, pues cuando acaban dicen, uy, no tengo nada más que hacer. Pues buscan en las colas de los otros ejecutores y les roban tareas. Y fijaros en el detalle que no les roban una tarea, sino que les roban un paquetito de tareas, porque robar una tarea una por una también es subóptimo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el nivel de paranoia para las cuestiones de altísimo rendimiento en concurrencia llegan a este nivel de detalle, ¿no? Entonces los ejecutores nos resuelven el tema de la espera y el paralelismo, ¿no? Pero tenemos el riesgo de las tareas pesadas que se podrían resolver con concurrencia apropiativa, pero hay otro problema, que es la llamada síncrona, que me voy a referir a ella luego también, ¿vale? Una llamada síncrona es una tarea que no tiene en sí mismo, no demanda mucha CPU. Pero ¿qué pasa si yo cuando voy a escribir en disco, el proceso de escritura es súper lento, pero el microprocesador mientras está escribiendo en disco no hace nada, está esperando. Y cuando estamos utilizando Java o estamos utilizando C, llamamos al API y le decimos, escribe esto, hasta que no termina de escribir no sigue ejecutándose. ¿Y qué está haciendo el sistema? Esperar a que se escriba. Incluso la memoria es lenta para la velocidad de un procesador, pero ya la escritura en disco, la escritura en un socket y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en los ejecutores tenemos tareas que son síncronas, que no requieren mucho consumo de CPU, pero sí que requiere que se queden ahí mucho tiempo? Pues tenemos un problema. Y el problema es que todas estas tecnologías, que son prácticamente todas las tecnologías, son síncronas, porque son la era concurrente y todos tienen un API que es síncrono. Para acceso a la red, al disco, a la memoria, todo es síncrono, ¿no? Y entonces tenemos los tiempos muertos. Y ahí el procesador está aburrido sin hacer nada y nuestro sistema está perdiendo el tiempo, ¿no? Igual que con las tareas pesadas, pues al final las tareas síncronas, si tienes tareas síncronas, pues se meten ahí y te bloquean tu sistema de ejecutores. Una posible solución, y esto es algo real, que hay gente que lo está haciendo, es decir, vale, tengamos dos APIs, el API síncrono y el asíncrono. Cuando esté dentro de un ejecutor, llama al API asíncrono. Y si estás fuera de un ejecutor, pues vale, puedes llamar asíncrono. Recordad que todos tienen un API síncrono porque es el de toda la vida, pero creemos un API asíncrono, ¿no? Pues nuevamente este señor dice, es tu responsabilidad llamar al API correcto. Y a lo mejor hasta es tu responsabilidad tener un doble API. Esto es bastante incómodo, ¿no? Async await. Esto seguro que lo conocéis la mayoría de vosotros porque se utiliza muchísimo, ¿no? Todas estas tecnologías están utilizando el async await, ¿no?
En la async, esto es una función, o parece una función, dice que es una función, pero tiene async. Es una función especial que dice que devuelve una promesa, un futuro. No vamos a entrar en detalle porque no vamos un poco regular de tiempo. Voy a intentar ir un poco rápido, ¿no? Vale, pues es una función async y tiene dentro await, porque esta función también es async. Y como es async, si quieres tener el valor, de verdad tienes que poner un await. Porque si no tendrías una promesa a un futuro, no tendrías el valor. Imagínate que esto devuelve fireworks, pues un número. Si no le pones el await, no va a devolver un número, sino la forma de alterar un número cuando hagas el await, ¿no? Entonces, al hacer el await ya tengo el número, al tener el número lo puedo pasar como parámetro a esta otra función que no espera un futuro, sino que espera un número, y esta función, como también es asíncrona, le pongo un await, y el valor lo tengo aquí y entonces ya puedo devolver este valor, pero cuidado, esto ha hecho un await, ya tengo el valor, pero aún así lo devuelve en una función async. Es un poco jaleo y no sé si lo conocéis, al principio cuesta un poco, tiene una lógica un poco extraña. ¿Qué utilidad tiene esto si tengo funciones que son asíncronas y lo primero que le digo es espérate a que termine? Pues es muy útil, porque cada vez que le dices espérate a que termine, estás dando una pista al sistema de ejecución para que libere el ejecutor. Vale, tienes que esperar. Oye, pues si tienes que esperar, puedo desplazar esta tarea y puedo entrar a otra tarea, porque esta tarea quizá va a demandar tiempo, va a ser una escritura en disco, tal. Luego, esto, aunque parece estúpido, lo que hace es ayudar a los ejecutores, ¿no? Pero además hay esta otra posibilidad. Aquí tenemos 3 awaits y, bueno, en vez de hacer un await por cada uno de ellos, se podría hacer un await de todos. ¿Qué interés tiene en vez de hacer un await uno por uno, hacer un await, en este caso de los 3 de una sola tacada? Si se pudiera ejecutar en paralelo en diferentes ejecutores, se podrían ejecutar en paralelo y entonces no esperas a que termine uno para hacer el siguiente, sino que tendríamos las ventajas de la ejecución en paralelo y la reducción de tiempo de ejecución. No sé si se entiende, si queréis comentar o interrumpirme, en cualquier momento me decís, ¿eh? Entonces, la async await resuelve, entre otras cosas, el problema de los tiempos muertos y de la espera y la coordinación, ¿no? Pero se nos plantea un problema, porque la mayoría de sistemas que trabajan con async await tienen históricamente funciones síncronas, porque ellos han trabajado durante décadas con funciones síncronas. Y ahora tenemos también funciones asíncronas, muchas veces duplicadas, la mayoría de las veces duplicadas, ¿no? Y no hay ningún problema si tú desde una función síncrona llamas a una síncrona, es natural, es lo que hemos hecho toda la vida. Y desde esa síncrona llamas a una síncrona, pues no pasa nada. Ahora, desde esta síncrona llamas a una síncrona, pues muy bien, está muy bien. Pero ¿qué pasa si desde una síncrona llamas a una síncrona? Pues te acabas de cargar el ejecutor. Eso no se hace. Y el problema es que como todas estas tecnologías, insisto, son síncronas, tienen los APIs síncronos, es el más natural, el que siempre tenemos, ¿no? Para todo tipo de acciones siempre tenemos un API síncrono. Lo que tendrás que hacer es buscar si tienes un API asíncrono y si estás dentro de una función asíncrona, utilizar el asíncrono. Y es responsabilidad tuya, ¿no? Aquí bueno, como dice este señor, es tu problema, tu responsabilidad y lo tienes que utilizar bien. Y si no lo haces bien, pues mal vamos. Paso de mensajes. Esto lo voy a comentar súper rápido porque yo creo que todos entendemos que es el paso de mensajes, pero quería comentar que hay que tener cuidado porque en la programación orientada a objetos, no sé si sabéis que Alan Keyes, cuando estuve hablando de esto, habló de paso de mensajes y luego la implementación de referencia que se hizo popular en la industria fue la de C++, que luego Java siguió el esquema de C++, Python, Ruby y tal. Y ahí hablan de paso de mensajes, pero el paso de mensajes en la programación orientada a objetos de referencia, la que se utiliza, es una llamada a una función síncrona, que tiene un parámetro generalmente implícito, pero es una llamada a una función síncrona. Esto, cuando veis literatura de programación orientada a objetos, está lleno, le pasa un mensaje, que no, que está llamando a una función síncrona. Generalmente nosotros cuando pensamos en paso de mensajes, pensamos en unos procesos que dejan en un buzón un mensaje y que el proceso receptor lo irá recogiendo. Esto, la diferencia es abismal. Lo que llaman paso de mensajes, que no es un paso de mensajes, en programación orientada a objetos es síncrono y genera acoplamiento, mientras que paso de mensaje real, utilizando un buzón, es asíncrono y no genera acoplamiento, ¿vale? Y es bueno para la concurrencia. El primero es malo para la concurrencia, el segundo es bueno, ¿no? Corrutinas y yield, pues las corrutinas y el yield es una forma de concurrencia cooperativa. Cuando llegamos a un yield, estamos informando que podemos parar la ejecución de esta función y lo retomaremos en otro momento, ¿vale? Concurrencia cooperativa.
El rendezvous que se utiliza en ADA es un sistema muy interesante. Tú tienes dos hilos de ejecución, cada uno está haciendo lo que quiere, pero llega un momento en el que se ponen de acuerdo que esta parte de ejecución es excluyente, ¿vale? Es un sistema un poco de más alto nivel que los bloqueos y permite modelar los problemas un poco más cómodo, ¿no? Vale, decíamos que la concurrencia es necesaria, que si estábamos listos. ¿Cómo está Python, no? El lenguaje súper conocido y súper popular. Ya hemos hablado que tiene un GIL, tiene procesos del sistema operativo, tiene hebras, es caro. Esas dos cosas ya hemos dicho que son caras, no son muy buenas. Encima tienes un GIL que levantas hebras y luego no se va a ejecutar nunca nada en paralelo. Y están incorporando ahora súper reciente el Async Await, ¿vale? Y tiene Data Race. ¿Por qué tiene Data Race? Tiene memoria compartida inmutable, Data Race. En Ruby, pues en vez de tener GIL, tiene GVL. Por lo demás, a nivel de concurrencia es lo mismo. Y el GVL es lo mismo que el GIL, ¿vale? JavaScript durante muchísimo tiempo no ha tenido paralelismo. Incorporaron la concurrencia primero con un API monádico y luego metieron lo que hemos visto, que el ejemplo que he puesto creo que era de JavaScript, el Async Await, ¿vale? Pero después metieron una cosa que se llaman los workers. Los workers es como una máquina virtual de JavaScript independiente que se ejecuta en otro proceso y solo te puedes comunicar por mensajes. Está bien, salvo que es pesado, ¿no? Porque tienes que levantar una máquina virtual entera, ¿no? No tiene data race porque no tienes paralelismo, el paralelismo está en un proceso independiente que solo puede comunicarse por mensajes. En Dart, que no sé si lo conocéis, pero Dart intentaron hacerlo para reemplazar JavaScript, tiene algunas similitudes, pues no tiene workers, tiene ports, es exactamente lo mismo, tiene otro nombre, pero es lo mismo, ¿no? En C++, pues en C++ resulta que, bueno, tenemos procesos y hebras del sistema operativo, las corrutinas se están introduciendo ahora mismo y tiene data race, y undefined behavior y otras cosas muy chulas para pegarse un tiro en el pie, ¿no? En Haskell. Haskell es interesante porque es un lenguaje de programación funcional, no tiene memoria compartida, es bueno para la concurrencia. Pues en Haskell, en el 2005, se ejecutaba todo en un único core. No era capaz de ejecutarse en varios cores. Tuvieron que reescribir el runtime para dar soporte a la concurrencia y tuvieron que introducir APIs para trabajar con futuros y promesas tipo Async Await, ¿no? En Go ya hemos comentado un poco, tiene una cosa que se llama GoRutinas. Tiene data race, cuidado, es un lenguaje de programación concurrente y tiene data race. Ahí, cuidado, ¿no? Y tiene implícito el Async Await. ¿Qué significa esto? Que en Go no existen llamadas síncronas. Antes decíamos, tienes que tener un API síncrono y un API asíncrono, tienes que decir cuál utilizas. No, aquí te olvidas, porque todo el API del sistema Go es asíncrono. ¿Cómo pueden conseguir eso? Rompiendo con todo. En Go no puedes llamar a funciones de C. ¿Por qué no puedes llamar a funciones de C? Porque podrían ser síncronas. Y en Go no se puede permitir que haya cosas síncronas y asíncronas. Y por eso ellos se permiten el lujo de no utilizar Async Await, porque todo es Async Await. Y aquí hay una característica que comento muy rápidamente. ¿Go tiene multitarea apropiativa o no tiene multitarea apropiativa? No, pero lo parece. En Go se podría decir que es multitarea cooperativa automática. Como todo funciona con Async Await, hay conmutación de tareas muy frecuente. Pero si tú haces un programa que no llame a ninguna función del sistema y que esté en un bucle haciendo un cálculo intensivo, te acabas de cargar un core. Lo que pasa es que no es habitual. Eso es la letra pequeña de Go. Por otro lado, recuerdo que tiene data race y que eso es algo muy malo, ¿no? En Rust es un lenguaje de programación fundamentalmente imperativo que tiene características de programación funcional. No tiene data race, eso es impresionante, y están incorporando el Async Await. En Rust, antes de la versión 1.0, era un lenguaje de programación concurrente. Justo antes de la versión 1.0, toda la parte de concurrencia la quitaron. Y dijeron, bueno, lo vamos a poner con una librería. Tardaron 6 años en tener algo utilizable en una librería. Algo que a mí me generó mucho estrés porque yo estaba muy contento con Rust. Un lenguaje de programación concurrente de alto rendimiento. 6 años hasta que el lenguaje ha sido concurrente, ¿no? En Ocalm acaban de meter la concurrencia hace nada, hace meses. Estos entornos de trabajo pues trabajan con la concurrencia de esta forma. ¿Quieres concurrencia? Pues levanta n instancias de Rails, n instancias de Node, en instancias de Django, lo que supone un peso bastante grande y es muy ineficiente, ¿no? Muy grande, muy pesado, muy ineficiente, mal rendimiento, y Greta Thunberg se cabrea porque es muy poco ecológico, ¿no?
¿Qué tenemos en Erlang? Pues en Erlang tenemos procesos ligeros con multitarea apropiativa, por eso los llamamos procesos. No tienes data race porque no compartes memoria. Tienes escalabilidad vertical automática y es distribuido, bastante distribuido, ¿no? La escalabilidad vertical, esto también en el 2005, cuando empezó toda esta movida, Gert Sutter diciendo cuidado que viene el coco, Erlang se ejecutaba en un solo core. Cuando empezamos a tener máquinas con 4 o 8 cores, Erlang se ejecutaba en un solo core. Y Joe Armstrong decía, bueno, levántate varias máquinas virtuales y como tienes ejecución distribuida, pues las conectas todas en un nodo y tal. Reescribieron el runtime de Erlang y ahora escala verticalmente de forma automática y no tienes que levantar varias instancias para tener esto. Estos son los creadores de Erlang y lo que ocurrió es que les metieron en un laboratorio y les dijeron, oye, queremos un sistema que sea concurrente y súper estable, súper fiable. Oye, pero no hemos dicho que la concurrencia nos trae un montón de problemas, interbloqueos, data race, inanición y toda esta mierda. Dices, oye, estáis pidiendo una tarea para magos, ¿no? O sea, Pero ellos dijeron, bueno, vamos a buscar qué tecnologías tenemos. Y empezaron a probar todas las tecnologías y todas las librerías que había y llegaron a la conclusión de que no había ninguna que les sirviera. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una. Y así fue como crearon Erlang. Y descubrieron, esto es súper importante, que la concurrencia no es el problema del desarrollo de software fiable, sino que es la solución. Mientras la gente está intentando arreglar cosas, con una tecnología adecuada y concurrente resulta que no solo arregla problemas de concurrencia, sino que hace sistemas más fiables. Esto no voy a entrar en detalle porque vamos ya un poquito regular de tiempo. Pero rojo puntúa mal en concurrencia, verde puntúa bien en concurrencia. Está claro que el que mejor puntúa en concurrencia de estos lenguajes es Erlang, ¿no? Comento rápidamente, vamos un poco regular de tiempo, ¿no? Comento rápidamente algunas características del Elixir y Erlang que ya conocemos muy bien. Como hemos dicho, no tiene mutabilidad, no comparte, no solo no tiene mutabilidad, sino que no comparte. Y la única forma de tener un estado es dentro de un proceso y además la única forma de que nosotros programemos efectos es pasando mensajes. No podemos programar efectos modificando variables o de ninguna otra forma, ¿no? ¿Qué pasa con el data race? Pues el data race no puede existir porque no hay mutabilidad y no compartimos y todo va por paso de mensajes. ¿Qué pasa con el deadlock? Pues tenemos automáticamente un timeout, luego pues si salta el timeout y tú no lo has contemplado, pues tienes un let it crash con un árbol de supervisión que relanza lo que tenga que relanzar y tal, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una tarea gorda que nos bloquea un ejecutor? Pues no puede pasar porque la multitarea es apropiativa. No es una simulación de la apropiación, es apropiativa. ¿Y qué pasa si llamamos a funciones síncronas desde asíncronas? Pues la multitarea es apropiativa, no pasa nada. Y si llamamos desde una función síncrona a una asíncrona, si queremos sincronizar una función asíncrona, como habíamos visto en el ejemplo original, escribe esto en pantalla y continúa cuando lo hayas escrito. Pues eso es muy sencillo gracias al OTP y es una de las cosas más difíciles de hacer correctamente, pero gracias a OTP y al Gen Server es algo bastante sencillo. Un problema que tenemos también cuando trabajamos de forma concurrente es que empiezas a levantar procesos y cada uno se ejecuta por ahí a su aire y tal. Oye, ¿y cuándo se paran? Porque a lo mejor, ¿cómo limpiamos todos esos procesos que levantamos que cada uno va a su aire? También es trivial. El Starlink, el árbol de supervisión. ¿Qué pasa si tenemos un cuello de botella? Había comentado que, por ejemplo, en Phoenix dijeron, vamos a tener 2 millones de conexiones concurrentes y no llegaban. Bueno, pues gracias a las herramientas de monitorización que tenían, identificaron exactamente en qué proceso estaba el cuello de botella y lo pudieron arreglar bastante fácil, ¿no? La escalabilidad vertical, pues es automática, ya lo hemos dicho, porque es multitarea apropiativa y tiene ejecutores, ¿no? Escalabilidad horizontal, pues tenemos escalabilidad horizontal porque es distribuido, tiene unas características bastante interesantes de ejecución distribuida. Aquí en DoFinder nos contasteis hace algunos meses cómo utilizáis Flow, que es para el control de back pressure, que eso también es muy importante, especialmente en la computación, concurrente y especialmente en distribuida, pero incluso no distribuida, ¿no? Y un poquito más allá, pues sobre Flow se ha montado Brockway, que tiene un montón de características interesantes que añaden a Flow. Y si queremos soñar y pensar un poquito en el futuro qué podría haber por ahí, pues hay un lenguaje de programación que se llama Unison, que es un lenguaje concurrente, pero no solo concurrente, sino que es un lenguaje nativamente muy distribuido y que lleva el tipado estático a la programación distribuida, y al hacer eso tienen unos efectos colaterales muy curiosos, muy interesantes, y es uno de los lenguajes más rompedores y revolucionarios que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Y ya terminando,
La concurrencia hemos dicho que existe desde el origen de los tiempos, desde los tiempos de los dinosaurios, ese juego del ping-pong, teníamos que gestionar la concurrencia, lo hacíamos como podíamos, porque el mundo es concurrente, lo que decíamos del juego del ping-pong, hemos visto un montón de razones por las que la concurrencia no es deseable, sino que es necesaria. Y la cuestión no es si nos interesa la concurrencia, sino si estamos listos, ¿no? Como hemos dicho, meternos en la concurrencia es meternos en aguas turbias, en aguas peligrosas, por todos estos riesgos que hemos comentado, pero en la realidad, recordemos que estos riesgos solo existen cuando se cumple esta ecuación, concurrencia con mutabilidad compartida. Si no tenemos mutabilidad compartida, eliminamos estos riesgos, pero cuando trabajamos con ese esquema es tu responsabilidad hacerlo bien, y eso es mala idea porque siempre lo haremos mal, ¿no? Terminaremos haciéndolo mal si es difícil hacerlo bien, ¿no? La mayoría de tecnologías y lenguajes de programación están trabajando en la concurrencia, en tener mejor concurrencia, pero tienen una deuda brutal, y es que, como hemos dicho, tienen APIs síncronos, tienen un sistema que es no concurrente, y ahí están viendo cómo añadir la concurrencia sin romper mucho las cosas, ¿no? Es muy difícil, y por eso llevan tantos años trabajando con un resultado tan regular, ¿no? Sin embargo, en Erlang y Elixir la concurrencia es nativa, es el origen del lenguaje y, como hemos dicho, la concurrencia no es el problema, sino que es la solución para hacer software que sea fiable y robusto. Y si me permitís una última historia del abuelo Cebolleta, es que yo trabajo con sistemas de tiempo real, financieros y tal, y hace unos años, pues uno de los procesos bastante importantes, pues se murió. Y cuando se murió, le dije a la persona que había hecho el proceso, oye, claro, se murió después de meses trabajando bien, haciendo sus servicios sin rechistar, ¿no? Entonces el tufo dice, oye, tú no habrás metido una hebra en este proceso. No, 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 que va, yo no he metido hebras y tal. Porque yo siempre insisto, si no es necesario meter hebras, no metamos hebras. En una tecnología que tiene mutabilidad compartida, no metamos hebras, por favor. Entonces no he metido hebras. Cuando analizamos el problema, había una hebra. ¿De qué se encargaba esa hebra? De escribir en el log. Entonces ahora me voy a la gente de negocio que está cabreada, muy cabreada y bueno, no os imagináis el mosqueo y los gritos que hubo y le digo, mira, pues este proceso se ha caído porque resulta que íbamos a escribir una traza que nunca miramos y que no sirve para nada y al escribir la traza había un error y se ha caído. Entonces la gente, poneros en el lugar de un usuario, diría, tú eres tonto. O sea, no puedes hacer un sistema que si está haciendo estupideces que no sirven para nada, que no se muera. Pues no puedo hacer ese sistema. O la forma de hacerlo es no meter hebras. Eso, aunque la gente se cabreó mucho y hubo bastante tensión, yo nunca expliqué los detalles porque es imposible explicar a un usuario cómo somos tan idiotas los desarrolladores, ¿no? Hay situaciones que son peores, porque a mí me gritaron mucho y hubo mucha tensión. Aquí se maneja dinero y perdieron dinero y se cabrearon mucho porque perdieron dinero. Pero esto lo podéis buscar en Internet. Esto, lamento terminar con una cosa triste, pero esto lo podéis buscar en Internet. Esto es una máquina para curar personas. Y hace unos años, esta máquina para curar personas tuvo un error de concurrencia. Y el resultado es que en vez de curar personas, mató a personas. Al menos 6 accidentes reportados por un error de concurrencia. Murió gente por un estúpido error de concurrencia. Y una de las cosas que me resulta, esto lo podéis buscar en la Wikipedia, esto creo que está sacado de la Wikipedia, ¿vale? Y esto es lo que a mí me duele mucho. Esto es algo con lo que peleo continuamente. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los programadores, tranqui que controlo, no te preocupes, que lo he hecho bien. A mí me dijeron, no, eso, la hebra esa está bien, lo he mirado, eso no tiene errores. Se murió el proceso. Aquí se murió gente porque a veces tendemos a ser, no pasa nada, yo controlo y sé lo que estoy haciendo. Eso es algo que a mí me duele muchísimo y que peleo mucho con este tema y me frustra mucho. Yo estoy encantado de utilizar concurrencia de forma exagerada y masiva cuando utilices la herramienta adecuada. Si no utilizas la herramienta adecuada, cuanto menos concurrencia, mejor. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Y si queréis preguntar algo, pues a ver. Gracias. Bueno. Claro, claro.
Claro, pero ahí no estás haciendo un procesador más grande, sino que estás metiendo muchos procesadores. En una oblea tú no tienes un procesador, tienes un montón de procesadores que luego los divides en los partes y tal. Claro, pero sí, claro, pero nosotros ahora tenemos procesadores que dentro tienen varios procesadores. Pero ese detalle es muy importante. O sea, el procesador en sí mismo, no estamos haciendo procesadores más grandes, sino que estamos haciendo procesadores que dentro tienen procesadores independientes y aislados. Y con esto distribuimos un poco la carga, el consumo de energía y tal, ¿no? O sea, hay dos formas ahora mismo de aumentar el rendimiento en los ordenadores, ¿no? Poner varios procesadores físicos y que un procesador tenga varios procesadores dentro. Y aquí, permitidme, voy a comentar una de las cosas más interesantes de los sistemas de los microprocesadores multiprocesador, ¿vale? Esto no sé si os enterasteis hace unos años que un fabricante de procesadores ARM para teléfonos móviles, pues le pidieron, un fabricante de teléfonos móviles le dijo, oye, quiero un procesador con 8 cores. Y el fabricante de microprocesadores le dijo, a ver, te los hago de 4, que funcionan muy bien y que están a muy buen precio. De 8 me cuesta mucho, van a ser mucho más caros. Pero es que además tus teléfonos no los van a aprovechar y van a funcionar peor. Y tus teléfonos no utilizan 8 cores. Y el fabricante de teléfonos le dijo, mira, tú no entiendes, tú no sabes de esto, déjame que te explique. Mira, yo aquí en la tienda tengo un cartel que pone 4 cores y aquí tengo un cartel que pone 8 cores. Este le vendo por el doble de dinero que este. Házmelo con 8 cores. No se utilizan, no sirven para nada, funcionan peor, pero se ponen 8 cores. Nota al margen, si se utiliza una oblea para hacer un procesador más grande, en realidad lo que estás haciendo es meter múltiples procesadores en un procesador. Pero no estamos haciendo... Sí, sí. Actualmente tú ya tienes un procesador. El procesador que he enseñado dentro tiene varios cores, tiene varios procesadores que están interconectados entre sí, pero son procesadores independientes entre ellos. No es un megaprocesador como si pensáramos en un procesador que lo escalamos haciéndolo más grande. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Querías comentar algo? Buena pregunta. Lo voy a mirar en internet porque no me suena haberlo leído, pero seguro, porque casi todos, especialmente en aquella época, está hecho o en C o en C++. Pero vamos, podía ser cualquier lenguaje que tenga multitarea eh, mm, compartiendo memoria compartida, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si sabéis que ahora la Casa Blanca y la NSA está diciendo, dejad de utilizar C y C++ porque tienen Definite Behavior. Y uno de los lenguajes que han aceptado es Delphi, que es un lenguaje chulísimo, que a mí me encanta. Pero Delphi no es seguro en la memoria. En Delphi tú puedes tener un acceso concurrente a la memoria nocivo, ¿no? Igual que en Go. Go es uno de los lenguajes también que se aceptan, pero en Go tienes data arrays también. Pero bueno, por la época en la que ocurrió, que esto ocurrió hace bastante tiempo, seguro que o fue C o fue C++. Yo apostaría por C++, pero no sabría decirte. Luego lo busco en internet. Bueno. Sí, efectivamente luego la máquina virtual de Erlang está llamando al sistema operativo de forma nativa con un API de C, correcto. Pero cuando tú programas, tú estarás trabajando en un nivel muy superior. Si la máquina virtual explota porque tiene un error, porque tiene un bug, ahí no puedes hacer nada. Lo que pasa es que se suele decir que la máquina virtual de Erlang está probada en el campo de batalla y que es súper estable. Y es cierto, es muy estable, ¿no? Por dos razones. Una, está muy probada y dos, parte de unos conceptos básicos bien consolidados, ¿no? Entonces, esa abstracción que, como tú dices, al final el riesgo está por debajo,
tú trabajas en un nivel de abstracción donde tú ya no puedes cometer esos errores. El problema es que cuando programas en C, en C++, en Go, en Python, en todo esto, tú puedes cometer esos errores que tienen el sistema completo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Erlang, comentábamos antes que si tú quieres, si tú tienes un problema de rendimiento, que lo comentamos hace unos meses, ¿no? Dices, quiero que una parte sea mucho más rápido de lo que da Erlang, ¿no? Pues puedes utilizar un port o un NIF. La característica que tiene el NIF es que es muy rápido. Llamar a un NIF es muy rápido. Pero si el NIF explota, te tira la máquina virtual de Erlang. No hay supervisor, árbol de supervisión, ni leches. Lo tira entero, ¿no? Ahí es interesante, comentaba antes, pues utilizar RAS, porque RAS te va a asegurar que es muy difícil que te tire el sistema, ¿no? Pero tú programando en Erlang o en Elixir no puedes hacer nada que tire la máquina. Mientras que programando en C o en C++, se suele decir que en C es fácil darse un tiro en el pie, porque un error pues puede hacer que el sistema explote. No sé si habéis visto, lo comenté también en otra ocasión, hay una gráfica de las vulnerabilidades más críticas del software que publicó Microsoft en un estudio muy interesante, ¿no? Y el 70% de las vulnerabilidades eran errores de programación. El señor este que sale, ¿es responsabilidad tuya hacerlo bien? Bueno, pues los mejores programadores de Microsoft están generando el 70% de las vulnerabilidades más críticas porque se equivocan, porque el lenguaje les permite, no les permite, sino que es más fácil hacerlo mal que bien. Y al final, pues terminan apareciendo estas vulnerabilidades, ¿no? Luego sacó un estudio Google con las mismas conclusiones, el 70%. La ventaja que tenemos en sistemas como Erlang y Elixir es que da igual lo que te equivoques. Tu programa puede funcionar mal, pero tu programa no va a explotar. Bueno, sí, sí, es cierto. Hay casos en el que el programa puede explotar, que es quedarse sin memoria o quedarse sin átomos y tal, pero eso es más fácil hacerlo bien que mal. O sea, puede ocurrir, pero esos casos generalmente ocurren porque haces una prueba de laboratorio para que ocurra, si no es muy difícil que ocurra. Eso por un lado. Luego, por otro lado, las herramientas de monitorización te permiten, en caso de que haya un error de este tipo, te permiten encontrar por dónde está el error, ¿no? Pero bien apuntado, es posible reventarlo, ¿sí? Pero es difícil. Bueno, pues muchas gracias. Venga.